Buenas noches, soy Joel Becerril García de Tercero 2 y soy del turno vespertino y daré el reporte uno de duda razonable. Bueno, yo empiezo diciendo que este mini documental serie me ha parecido muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de decir la verdad del derecho penal que se tiene en México, nos abre los ojos y nos da un panorama más extenso y amplio de cómo son las cosas en realidad, ¿no? Por ejemplo, como la primera pregunta que dice, ¿qué es lo más impactante hasta ahora? Para mí lo más impactante son las torturas. ¿Por qué? Porque imaginemos que, digamos, sí, a lo mejor el derecho es justo y todo, y no sé, como lo queramos ver, ¿no? Pero por ejemplo, en lugares como en Tabasco, como dice ahí el documental, eh, todavía se aplica este método, digamos, medieval, para mí es medieval, porque va en contra de los derechos propios de una persona y de su ser y de su integridad más que nada. Y más porque son personas inocentes, a lo mejor no tienen nada que ver, pero las meten en esto. Es cuando te pones a pensar, ¿qué hemos hecho mal, no? Para que se llegue a este punto. O sea, eso es lo que más me ha impactado, el impacto social que tiene estas torturas, más que nada. Ahora, pasamos como al segundo. ¿Cómo relacionas con las cifras que imprimiste del INEGI? Bueno, yo esto lo relaciono porque en las hojas del INEGI que descargamos dice que la mayoría de las personas privadas de su libertad son personas inocentes o que se le han hecho cargos o más que nada en su contra y literalmente no hacen nada. Es por ejemplo, yo lo tomo como por ejemplo cuando vamos a sacar un acta o sea, para saber que no tenemos derechos penales, ¿no? Y por ejemplo, ese burdo comentario de que tienes que llevar a otra persona como testigo, ¿por qué? Porque puede haber dos Miguelitos, dos Juanitos, fulanito, ¿no? Y a lo mejor el fulanito puede cometer un crimen, puede ser un extorsionador, un violador de todo, y tú te llamas igual que fulanito y así te meten a la cárcel por él. Yo lo relaciono así, o sea, de que literalmente, bueno, para mí no es justo. Bueno, pasando eso, voy con la otra, que es cómo se relaciona el primer capítulo con lo visto hasta ahora en el tema de derecho penal. Bueno, aquí yo lo relaciono como con la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que el derecho tiene que aplicar para todos sin excepciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho y la justicia es ciega, o sea, no importa quién sea, tío, abuelito, mamá, hermanos, no importa. Se tiene que aplicar para todos. Es como el ejemplo que nos daba el profesor de Rómulo y Remo, de que este hermano intentó pasar al territorio del otro y pues, obviamente tenía reglas, obviamente las tenías que cumplir, ¿no? Porque sobre todo primero va tus reglas y luego obviamente las diferencias entre familia, ¿no? Es como por ejemplo en un trabajo, tienes un familiar trabajando contigo, sí, podrá ser amigo, familiar, de todo, de toda la vida, pero el trabajo y la familia no se tienen que mezclar. Yo pienso que es así el derecho, no se tienen que mezclar las relaciones afectivas que se tienen con las demás personas. Bueno, ahora dice, antes de ver el primer capítulo, ¿tenías confianza en el sistema penal? Aquí mi respuesta es sí. Pensaba que esta parte era justa, era, digámosla, entre comillas, real, era verdadera. ¿Por qué verdadera? ¿A qué me refiero a esto? De que yo pensaba que se hacía en realidad justicia contra las personas que lo merecían. Y viéndolo bien, no es así. Hay personas que no se merecen ni estar adentro de una cárcel y por a veces la, digámoslo así, por hacer mal a las demás personas o simplemente por verlas mal, se crean varios cierto tipo de mentiras que es cuando te pones a pensar y dices, no, pues, ninguna persona tendría que estar viviendo esa situación, ¿no? Y ahora dice, la siguiente es, ¿tienes confianza en él ahora, en el derecho penal? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque abriendo bien los ojos, lo que hacen simplemente en el documental y yo sé que es real porque pasa en muchas ocasiones, de todo, hasta cosas peores. Por ejemplo, salió el caso de que a una persona le cortaron un dedo con una pinza y lo torturaron hasta que dijera la verdad, cuando él ni siquiera era el culpable. O sea, la verdad,
yo ahorita ya no le tengo confianza al derecho penal que tiene el país. Más que nada porque ya abrí mis ojos literalmente a lo que es. Ahora la siguiente dice, ¿qué harías si te encontraras en el supuesto de los personajes del docuserie? Aquí yo lo entiendo de que, ¿qué haría yo en su lugar, no? Y yo sinceramente me hubiera dado por vencido y a la vez hubiera luchado más, ¿no? Porque pues obviamente como dicen, el que nada debe, nada teme. Y obviamente si yo no hice nada malo, no tendría por qué estar pagando las consecuencias de otra persona. O simplemente es- por las personas que no tienen escrúpulos y te hacen sufrir. No tendría que estar pasando eso. Entonces yo en su lugar me hubiera, a lo mejor sí sería mucha tortura y a lo mejor sí el cuerpo no lo aguanta, ¿no? Porque pues, somos seres humanos, o sea, tenemos debilidades. Entonces yo sinceramente lucharía por la verdad, ¿no? De que salga todo adelante, o sea, que salga la verdad y salga y salga y salga. Sé que a veces son años y demasiados años, pero yo sé que en algún punto tiene que salir, ¿no? Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo podría mejorar la situación penal en nuestro país? Bueno, yo aquí tengo una idea muy vaga, pero por ejemplo, yo sinceramente siento que mejorar la situación penal está muy difícil, ¿no? Porque uno, porque las personas se interesan por el dinero y el poder. Dos, porque, como decía, la justicia o el derecho tiene que ser para todos, tiene que ser justo para todos, tiene que aplicarse para todos, cosa que en México no se hace. Por ejemplo, nunca se puede tocar a la familia del presidente, nunca se puede tocar al presidente, ¿por qué? Por influencias, por dinero, por lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor sería muy difícil que pudiera mejorar. Y bueno, como último, ¿qué quieres aprender de la materia de derecho después de ver el primer capítulo? Yo sinceramente me gustaría aprender el cómo defendernos de esas personas, ¿no? De que no nos hagan una injusticia, el saber cómo actuar ante situaciones así, que sé que son muy difíciles, ¿no? A lo mejor llegan a pasar, ¿eh? Pero mi meta en esta clase de derecho podría ser darme cuenta de lo que en realidad podemos hacer como personas, lo que podemos tener como poder entre todos juntos y salir adelante, ¿no? O sea, a lo mejor sí, no va a ser como lo digo en imaginación, es una idea muy vaga, pero yo quisiera aprender eso, más que nada a defenderte prácticamente con puro vocabulario y con hechos que son reales y obviamente pues no mentir, porque eso no estaría bien, es como si estuviera torturando a alguien y yo mintiera y pues obviamente no. Bueno, esa es mi explicación, mi punto de vista y sinceramente yo pienso que sí, tardaría mucho en mejorar el país, la situación penal. Gracias.